Cuando estudiamos el vínculo entre enfermedades crónicas y la respuesta sexual humana, hay muchos factores a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que considerar la enfermedad crónica que tiene la paciente o el paciente, los síntomas propios de la enfermedad, por otro lado el tratamiento para aliviar esos síntomas y en tercer lugar la repercusión psicoemocional de padecer una enfermedad crónica, del vínculo con la enfermedad y un poco cómo vive la persona, la vivencia personal acerca de estos aspectos. Cuando pensamos qué condiciones debe tener alguien para vivir sanamente su sexualidad, decimos, bueno, por un lugar, una aptitud para poder dar una respuesta sexual y poder regularla acorde al sistema de valores sexuales que tenemos. En segundo lugar, ausencia de trastornos, sentimientos de culpa, de factores psicológicos que inhiban la respuesta sexual. Y en tercer lugar, un pilar fundamental para una salud sexual es tener ausencia de trastornos orgánicos que me impidan, o enfermedades que me impidan vivir mi sexualidad sanamente, por los síntomas de la enfermedad, por la repercusión emocional o por los tratamientos que tengo que hacer para esta enfermedad. Sabemos que la sexualidad humana es multifactorial, hay componentes orgánicos con factores vivenciales, psicoemocionales, diádicos, vinculares, interpersonales, con la influencia sociocultural o los factores aprendidos que tenemos. Y sabemos lo multifactorial de todo, ¿no? Del impacto que tiene la vivencia de la sexualidad en la propia persona, cuando la sexualidad es vivida en pareja, el impacto también en la pareja, del tratamiento que tengo para poder llevar esta enfermedad crónica y de las repercusiones psicoemocionales. ¿Qué condiciones afectan la sexualidad de la persona? Muchas. Por ejemplo, factores de riesgo vascular, todos los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la dislipemia, la hiperuricemia, el sedentarismo, el alcoholismo, los tóxicos, el hábito tabáquico, el consumo de sustancias, todos estos son factores que inhiben y perjudican lo que es la respuesta sexual. Ni que hablar la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva de cualquier tipo, ni que hablar el gran enemigo de la sexualidad, de enfermedades metabólicas como la diabetes, los distiroidismos, las endocrinopatías todas, insuficiencia renal, el cáncer, la patología oncológica y el vínculo con esta especialidad que es la oncosexología, en cómo se vincula la enfermedad oncológica con la respuesta sexual humana. Ni que hablar el dolor, la patología del dolor y dentro de ello lo osteoarticular, la artritis, la artrosis, el dolor osteomuscular, ni que hablar que perjudica la respuesta sexual muchas veces por el dolor crónico, por cómo impacta o porque el tratamiento que tengo que hacer, ni que hablar un tratamiento que tengo que hacer con corticosteroides que inhiben todo el eje hipotálamo hipófiso gonadal, la respuesta sexual inhibida por la secreción hormonal sexual que puede verse perjudicada por el uso crónico de esteroides también. Alteraciones rapimedulares, alteraciones del sistema nervioso central, estructurales, macroestructurales, alteraciones degenerativas a nivel del sistema nervioso, ni que hablar que procedimientos quirúrgicos, patología inflamatoria, todos ellos son capaces de repercutir y degradar la respuesta sexual humana. En particular, cuando uno estudia qué disfunciones sexuales se asocian a la enfermedad crónica, a los tratamientos crónicos por la enfermedad, y bueno, todas. Los problemas del deseo, de la erección, los problemas de eyaculación, los problemas del orgasmo, pero en particular la disfunción del deseo o la disfunción de la excitación, tanto en el hombre como en la mujer, son capítulos importantes de la medicina sexual asociada a la enfermedad crónica. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos frente a un paciente que tiene elementos comórbidos? La anamnesis tiene que ser muy correcta, muy adecuada. Por un lado, la anamnesis del punto de vista sexológico, interrogar todas las fases de la respuesta sexual, no quedarnos solo con el motivo de consulta, traer el motivo de consulta o lo emergente que el paciente trae de la consulta, el interrogatorio de todo, ni que hablar todas las otras áreas de la respuesta y etapas de la respuesta sexual, ni que hablar que tenemos que hacer hincapié en lo que es la historia sexual, la educación sexual que ha recibido y qué tratamientos ha llevado a cabo. No es lo mismo un paciente que se acerca al sexólogo por primera vez o a un paciente que ya viene con varios planes de tratamiento que se han instaurado, donde la conducta tiene que ser mucho más estudiada y mucho más adecuada a la situación clínica de una enfermedad o disfunción que pueda ser refractaria o persistente pese al tratamiento instaurado con anterioridad. Por otro lado, en cuanto a la historia clínica completa de la enfermedad mórbida, qué enfermedad tiene, qué síntomas le provoca, cuánto le perjudica el ejercicio de su función sexual, las palpitaciones, los edemas, la disnea, el dolor,
todo lo que nos va a tener como sexólogos que desafiar y poner en juego estrategias de tratamiento, desde lo farmacológico específico hasta la terapia sexológica, donde vamos a hablar de horario para las relaciones sexuales, de frecuencia, de posturas, de ambientes. Todo eso lo vamos a desarrollar también en el marco terapéutico de la consulta. Tenemos que estudiar y tenemos que interrogar de su enfermedad crónica, qué historia tiene, cuánto hace, qué tratamientos ha realizado, cuándo instaló la disfunción sexual, si la disfunción sexual estaba previamente al debut de la enfermedad, o debutó junto con la enfermedad, o debuta después del tratamiento que se instaló para la enfermedad. Y un poco en el orden cronológico de los síntomas es que vamos haciendo la estrategia y el diagnóstico etiológico de la enfermedad y todos los factores que están jugando en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que no podemos quedarnos en el síntoma sexológico, tenemos que hacer un diagnóstico de la disfunción sexual, buscar disfunciones asociadas, el diagnóstico de la gravedad, el diagnóstico de la repercusión a nivel de cómo repercute en su vida, cómo repercute en la pareja, cómo repercute en su autoestima, cómo repercute a nivel psicoemocional, la ansiedad que le genera, la depresión que le genera o qué vivencia tiene y cómo esto ha influido en su autoestima sexual y su satisfacción sexual. Cuando hablamos del capítulo de fármacos, muchos fármacos inhiben lo que es la respuesta sexual humana. Un gran capítulo son los psicofármacos, un gran capítulo son los fármacos cardiovasculares, antihipertensivos, anticálcicos, beta bloqueantes, ni que hablar cardioselectivos o no cardioselectivos. Un capítulo especial lo tienen también los diuréticos, sobre todo los diuréticos de Lázaro, el diurético tiacídico, que inhiben lo que es el deseo, la respuesta sexual humana, también junto con la influencia a nivel de la excitación. Ni que hablar también interrogar fármacos para los pacientes con patología autoinmune, como son los inmunosupresores, como son los corticosteroides. Todos esos van a inhibir la secreción de hormonas sexuales y van a inhibir la respuesta sexual humana. Otros capítulos de fármacos, ni que hablar, que son los fármacos muchas veces sobremedicados o con abuso del paciente, los fármacos ansiolíticos, los fármacos hipnóticos. Por eso la correcta supervisión médica y el correcto interrogatorio y el encare farmacológico del paciente es fundamental a tener en cuenta cuando asistimos a un paciente con síntomas sexológicos que es portador de una enfermedad crónica. Hay tablas, hay muchas publicaciones que dicen las familias de fármacos y qué grado de influencia tiene y en qué etapa de la respuesta sexual, tanto del hombre como de la mujer. Cuando estudiamos qué enfermedades provocan disfunciones sexuales o qué enfermedades son consecuencia de las disfunciones sexuales, ni que hablar que el gran protagonismo lo lleva a las enfermedades cardiovasculares, porque sabemos que la disfunción sexual, sobre todo en el varón mayor de 40 años, comparte los factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo de la insuficiencia coronariana, los factores de riesgo del envejecimiento arterial, de la arteriosclerosis, son los mismos factores de riesgo que la disfunción eréctil de etiología vascular. Por eso deben ser interrogados, deben ser estudiados. Ya sabemos que la disfunción eréctil es un predictor de riesgo vascular y cuando el paciente la presenta, si no tiene síntomas y si no ha tenido síntomas cardiovasculares o diagnóstico de una cardiopatía, esto va a predecir en el tiempo 2 años antes y es un paciente que está en riesgo y debe ser evaluado desde el punto de vista cardiovascular. Todo paciente mayor de 45 años, varón que debute con una disfunción sexual, sobre todo la disfunción sexual eréctil. Entonces en lo cardiovascular hay una estrecha relación por los factores de riesgo, por los síntomas de que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una historia de disnea, tiene una historia de edemas, tiene una historia de, sobre todo la insuficiencia anterógrada a nivel ventricular izquierda, la astenia, la dinamia que puede provocar la cardiopatía, por la repercusión emocional de sentir que tiene una enfermedad del corazón, por la repercusión de los fármacos que tiene que tomar para esa insuficiencia cardíaca, el beta bloqueante, los diuréticos como decíamos hoy, los anticálcicos, los vasodilatadores. Y otro gran capítulo tiene la insuficiencia coronariana, el haber tenido un infarto agudo de miocardio, ni que hablar que va a tener una gran repercusión emocional porque el paciente siente que tuvo un infarto cardíaco de miocardio y tiene el miedo y todos los mitos que genera, el reinfarto cuando retome su vida sexual, el morir teniendo relaciones sexuales, el miedo de la pareja de iniciar un funcionamiento sexual cuando ese paciente tuvo
un evento vascular coronario y tiene el miedo de que tenga consecuencias, el uso de proerectógenos que tiene y el mito que hay con el vínculo con la enfermedad coronaria, el mito de que por tomar un proerectógeno el paciente va a infartar. Es decir, que hay mucho vínculo entre lo que es la insuficiencia cardíaca, pero sobre todo con la insuficiencia coronariana, con la insuficiencia coronaria en el vínculo con la sexualidad. Otras cardiopatías como patología pericárdica, patologías restrictivas, también tienen su vínculo, ya no de manera tan directa, sino más asociado a la insuficiencia cardíaca que pueden generar, a los síntomas propios de la astenia cardiovascular, y ni que hablar en etapas posteriores a lo que es los tratamientos de la cardiopatía ya en otras etapas de la evolución. Pero el capítulo de corazón y el capítulo de enfermedad crónica, el capítulo de sexualidad, está íntimamente relacionado y cada vez se ha publicado más acerca de estos temas. Esto es la enfermedad cardiovascular, pero también tenemos otros encuadres y otras enfermedades que van a deteriorar el funcionamiento. En particular cuando hablamos de los factores de riesgo. Y hablamos del endotelio, que quizá la disfunción endotelial es la principal causa de la disfunción sexual eréctil o la disfunción sexual de origen vascular. El endotelio ha pasado a lo largo de la historia de ser una capa de monocélulas que era una barrera física entre el vaso y la sangre que circulaba a nivel de las arterias, pasó a ser un órgano endocrino, donde se sintetizan, donde actúan sustancias, donde hay influencia a nivel de la inflamación, de la vasoconstricción, de la vasodilatación, que esta alteración, este desbalance entre lo que es vasoconstrictor y vasodilatación, este aumento de la permeabilidad que puede haber en la membrana endotelial y esta patología inflamatoria es lo que se define como disfunción endotelial. Es este desequilibrio entre la biodisponibilidad de sustancias activas sobre la membrana endotelial que va a provocar las disfunciones sexuales. Obviamente esto implica menor respuesta a lo que es la vasodilatación y mayor tendencia a lo que es la vasoconstricción. Y en estas etapas de los factores de riesgo vasculares que van a incidir en el endotelio, hay tres momentos críticos. La disfunción endotelial, cuando es leve la primera etapa, que es cuando se activa a nivel endotelial y el endotelio va manteniendo la homeostasis todavía. Una segunda etapa, que es la moderada, donde hay los factores de riesgo que van a perjudicar la salud arterial, pero con fármacos que protejan el endotelio, esto todavía es reversible. La tercera etapa, que es la disfunción endotelial severa, avanzada, es cuando hay alteraciones no solo funcionales, sino también anatómicas, cuando las arterias están más rígidas, cuando las arterias están con el proceso de arteriosclerosis o de degeneración arterial, y va a traer síntomas irreversibles que va a implicar que, aparte de lo estructural arterial, hay cambios trombóticos, hay cambios inflamatorios que tenemos que tener en cuenta a la hora de la rehabilitación de este paciente. Los factores de riesgo que más van a incidir en la salud vascular es, en primer lugar, la hipertensión arterial. Ya tanto la hipertensión arterial sistólica y diastólica sabemos que provoca en forma crónica un incremento de las resistencias vasculares periféricas en las arterias de mayor o mediano calibre o las arterias pequeñas, que va a producir una reducción de la relajación endotelio dependiente. Entonces, en estudios que hacemos, por ejemplo, de vasodilatación mediada por flujo, vemos que se pierde esta respuesta vasodilatadora frente a la obstrucción arterial. La hipertensión arterial crónica es un enemigo de la salud arterial, y esto es la cronicidad por los cambios vasculares o por los tratamientos que tengo que desarrollar en el paciente con hipertensión arterial, que van a perjudicar la salud arterial y la salud vascular del paciente. Esto es a nivel vascular. En segundo lugar, tenemos la patología inflamatoria, que también va a incidir en la salud arterial, y acá el protagonismo es la diabetes, el enemigo silencioso, el gran factor de riesgo de la salud arterial en todos sus tipos: la glicemia arterial de ayuno, la insulinoresistencia, la diabetes insulino requiriente, la diabetes que no sea insulino requiriente o que hay que insulinizar en etapas más tardías. Cada vez los puntos de corte de diagnóstico de la enfermedad diabética van cambiando. Lo que sí está claro que ya por su repercusión a nivel de la macro
angiopatía, como de la microangiopatía o de la disautonomía diabética, que son como los tres grupos donde decimos que la diabetes incide en la salud corporal, afecta notablemente lo que es cualquier etapa de la respuesta sexual. Una disfunción sexual en un paciente diabético es más precoz en el tiempo, a veces más refractaria de poder corregir y exige un tratamiento mucho más oportuno y mucho más adecuado con respecto al mismo paciente con la misma enfermedad vascular que no es diabético. La respuesta a los fármacos sexuales muchas veces en el paciente diabético es más difícil de conseguir y esto tenemos que consignarlo y tenerlo en cuenta. A veces es la repercusión vascular, otras veces es cómo la diabetes incide a nivel de la secreción hormonal y por eso la asociación entre las alteraciones de la testosterona, el hipogonadismo de inicio tardío, cuando el testículo por la hiperglicemia mantenida deja de o reduce su secreción endógena de testosterona y el eje hipotálamo hipófiso gonadal se ve perjudicado con un hipogonadismo hipergonadotropo. Eso cuando el testículo forma menos testosterona que la que debería para la edad, con una respuesta hipofisaria que está adecuada o aumentada acorde al descenso de la testosterona. Baja testosterona biodisponible o testosterona libre con aumento de la LH a nivel hipofisario marca que el origen de ese hipogonadismo es por falla testicular y la diabetes es la principal causa. ¿Qué pasa con la patología del colesterol? Bueno, el colesterol es un factor de riesgo independiente para lo que es disfunción endotelial, para lo que es la disfunción eréctil, baja la reactividad normal de los cuerpos cavernosos, reduce la actividad del óxido nítrico a nivel local y la biodisponibilidad del óxido nítrico y la presencia excesiva del LDL va a provocar cambios y alteraciones de la relajación y la dilatación de los cuerpos cavernosos. El síndrome metabólico también como una entidad diferente va a provocar enormes repercusiones a nivel de la salud arterial que implica el síndrome metabólico la combinación de varios factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular que se combinan con lo que es la disfunción eréctil. También una gran pandemia, alta prevalencia en países industrializados, el diagnóstico de síndrome metabólico y realmente la combinación entre síndrome metabólico y disfunción eréctil pasa por lo que es la salud endotelial y la disfunción endotelial. Por otro lado, el tabaquismo, otro gran enemigo de la sexualidad, otra enfermedad, la adicción al hábito tabáquico, por su repercusión vascular, por su repercusión a nivel del hipogonadismo, también en la secreción de testosterona, la relajación del endotelio secundaria al flujo sanguíneo, secundaria a la presencia del hidrocarburo aromático policíclico, el humo de tabaco, del paciente que fuma, del fumador pasivo, porque está el tabaco en el ambiente, deteriora enormemente lo que es la salud general de la persona, la presencia de cualquier patología oncológica, pero en particular de la salud sexual por su producción de la reducción de prostaciclina y producción de disfunción endotelial en el paciente. Este síndrome metabólico en un paciente que tiene varios factores de riesgo, la intolerancia a la glucosa o la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipemia, el aumento del perímetro abdominal a nivel mayor de 102 en el hombre u 88 en la mujer, un índice de masa corporal aumentado, por ejemplo, con un punto de corte mayor de 30 para definir el nivel de obesidad, o la presencia de microalbuminuria a nivel del examen de orina, va a producir y va a ser diagnóstico de síndrome metabólico con otros factores que se van agregando en las últimas publicaciones, la presencia de acantosis nígricans a nivel de la pigmentación de axilas, de nuca, con la presencia de apneas obstructivas del sueño, con la presencia de estatosis o hígado graso no alcohólico y la presencia de síndrome ovárico poliquístico en la mujer, pero sobre todo aumenta en frecuencia lo que es la presencia de hipogonadismo como otro elemento que se vincula más al síndrome metabólico. Este síndrome en un paciente que tiene, como decíamos, hábito tabáquico y fumador, tiene gran deterioro de su salud sexual por su enfermedad crónica, por su cronicidad y por el tratamiento que debe llevar. Entonces, en esta relación donde aparecen los factores de riesgo vascular, aparece la presencia de hipogonadismo o descenso de la testosterona, la combinación de patología inflamatoria cada vez más protagónica en las publicaciones, de disfunción endotelial va a ser el link para la arteriosclerosis y la disfunción sexual. La testosterona emerge como un elemento categórico de sobrevida en estos pacientes. Es decir, que antes se pensaba que la testosterona se vinculaba solo a lo que es la potencia sexual y la erección, ahora se ha visto que tiene mucho más relevancia, no para la erección en forma directa, sí para la respuesta a los inhibidores de la fosfoesterasa 5. En un paciente no respondedor con testosterona se vuelve respondedor cuando es hipogonádico, pero tiene mucho más relación con el deseo, con la libido, con la motivación, y a nivel general ni que hablar que la testosterona se vincula
con la masa muscular, con menor grasa visceral, con menor grasa corporal. El testosterona aumentada se vincula también con aumento de la densidad mineral ósea, con menor incidencia de osteoporosis, de osteopenia. La principal causa de nuestro medio de osteoporosis secundaria en el varón son los descensos de la testosterona, y también con la sobrevida general del paciente. Un cardiópata con baja testosterona tiene una sobrevida diferente a un cardiópata con buena testosterona. La sobrevida por su cardiopatía, por su mortalidad o por la presencia de fracturas asociadas a su osteoporosis en un paciente con descenso de la testosterona aumenta muchísimo lo que es la mortalidad en el varón por la fractura de cadera, por la fractura lumbar con respecto al paciente de la misma edad que no está fracturado. Es decir, que la salud sexual emerge, o evaluar la salud sexual emerge para el médico que nos dedicamos a la medicina clínica y la medicina interna también, emerge como un elemento categórico, es decir, vamos a la salud global, vamos a qué es la salud, la expectativa de vida, la calidad de vida del paciente. La salud sexual es un espejo de cómo estamos, de cómo nos sentimos, de cómo está nuestra salud arterial, nuestra salud vascular, nuestra salud hormonal, nuestra salud a nivel genital, nuestra salud neurológica. Todo eso se pone en juego a la hora de ir a tener una respuesta sexual adecuada y satisfactoria. Por eso es muy importante este vínculo entre lo que es la disfunción sexual, la salud sexual y la patología crónica, orgánica en los pacientes. Es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Hay otras enfermedades crónicas que inciden notablemente en lo que es la salud corporal, por ejemplo la insuficiencia renal. La insuficiencia renal crónica, la cronicidad, ya sea por cómo cambia la secreción de eritropoyetina, cómo cambia a nivel de la presión globular y de los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, y la anemia crónica asociada a la enfermedad renal crónica, y el hipoparatiroidismo secundario a la enfermedad crónica, lo que todo eso va a llevar a la astenia, a la dinamia, a la pérdida del deseo, ni que hablar si el paciente está sometido a un tratamiento dialítico o no, con hemodiálisis, con diálisis peritoneal, y ni que hablar la posibilidad de un trasplante renal en el paciente con una insuficiencia renal crónica terminal, donde lo que le devolvemos al paciente candidato a trasplante, que lo podemos realizar, además de su salud sexual, es su capacidad de retomar su fertilidad, que eso es lo más importante a tener en cuenta en estos pacientes. La insuficiencia renal crónica, tanto en el hombre como en la mujer, afecta no solo la fertilidad, que es la sexualidad más reproductiva, sino también lo que es la sexualidad erótica. Enorme repercusión en el deseo, en la excitación y en la fase orgásmica del paciente. Mucho vínculo también con lo que es el vínculo entre los niveles de uremia del paciente y la prevalencia de función sexual. A más uremia, más repercusión y más refractaria al tratamiento. Otra enfermedad importante que no podemos dejar de nombrar es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por su obstrucción crónica del flujo aéreo, por las repercusiones que tiene a nivel metabólico y a nivel respiratorio de la hipoxemia o de la alteración a nivel de la presión arterial de oxígeno, y también por cada vez es más patología inflamatoria. La inflamación, la liberación de prostaciclinas, de prostaglandinas secundarios a una inflamación crónica inhiben la respuesta sexual del varón y de la mujer también. A nivel neurológico ya hablamos, lo que es la macroestructural, patologías microestructurales, el stroke, procesos intracranianos, hematomas intracranianos, lo que es la patología del sistema nervioso periférico. Muchas veces la enfermedad por hernia de disco, por ejemplo, la enfermedad por, ni que hablar, la esclerosis múltiple, las placas de desmineralización, ni que hablar la esclerosis lateral amiotrófica, y repercute notablemente en la respuesta sexual del varón y la mujer, y toda la patología degenerativa a nivel del sistema nervioso central también va a tener una repercusión importante, todas ellas. Es decir que si esto asociamos todo lo que es la patología oncológica, que hoy por hoy con los niveles de sobrevida que podemos brindar al paciente también es una enfermedad crónica, son muchas las repercusiones por el cáncer, por la quimio, por la radio o por las alteraciones anatómicas que brindamos al paciente con tratamientos quirúrgicos, va a repercutir notablemente en su salud sexual. No podemos dejar de hablar de otra pandemia importante, que es la obesidad y los cambios que tiene y cómo inhibe la respuesta sexual en el hombre y en la mujer de forma directa, cómo inhibe la respuesta a los fármacos específicos sexológicos y cómo inhibe a través de la incidencia entre obesidad y depresión, entre obesidad y síndrome de hipoventilación, entre obesidad y apneas del sueño, que todo esto va a provocar un descenso de los niveles hormonales de testosterona y ni que hablar de la repercusión a nivel metabólica general de un paciente obeso. Es decir, como repercusión, como resumen, tener en cuenta esto.
Tened en cuenta que cualquier paciente que nos consulta portador de una enfermedad crónica seguramente tiene enfermedades en su funcionamiento sexual que deben ser interrogados a tiempo, que deben ser estudiados y que deben ser tratados en forma oportuna. Pensar en la calidad de vida de nuestros pacientes es la verdadera misión de nosotros como médicos. No estamos para aumentar la expectativa, sino para mejorar la satisfacción y la calidad de vida del paciente que nos consulta, y para esto atender los aspectos de la sexualidad, interrogarlos, saber estudiarlos y hacer un tratamiento específico desde el punto de vista sexual que implique fármacos, pero implique estrategias de terapia sexual, de trabajar sobre la vivencia y cómo repercute en el vínculo de pareja del paciente cuando vive su sexualidad en pareja, resulta fundamental para la medicina en nuestros tiempos. Enfermedad crónica y sexualidad, un vínculo cada vez más estrecho que amerita un tratamiento médico oportuno. Muchas gracias.